Hola, el día de hoy vamos a hablar del tema paradigmas de la investigación, de la materia metodología de la investigación del Instituto de Bellas Artes y Educación con la maestra María Laura Santillán Pérez. Presenta la maestrante Floridalia Sánchez Martínez. Como comenté hace un momento, veremos los paradigmas, cada uno de ellos, su definición y un ejemplo de ellos. También se presentará un proyecto de investigación. Tenemos el primero, que es el paradigma crítico. Este es un enfoque en las ciencias sociales y la educación que busca comprender y transformar la realidad social mediante la reflexión crítica, el cuestionamiento de estructuras del poder y la promoción de la justicia social. Este paradigma se basa en la idea de que el conocimiento no es neutral, sino que está influido por las relaciones de poder y las condiciones históricas, económicas y culturales. Su objetivo es empoderar a los individuos para que tomen conciencia de las desigualdades que los afectan y actúan para generar cambios significativos en su entorno. Tenemos como ejemplo que este es un contexto educativo. Un ejemplo sería un proyecto escolar en el que los estudiantes investiguen las causas, consecuencias de la contaminación y su comunidad local, bajo el enfoque crítico que tenemos como el punto número 1, que es analizar el problema. Los estudiantes recopilan la información sobre fuentes de contaminación, de grupos responsables y su impacto en la salud y del medio ambiente. Tenemos el segundo punto, que es la reflexión crítica, que aquí cuestionan cómo las decisiones políticas y económicas contribuyen al problema, quiénes son los más afectados y cómo las estructuras sociales perpetúan la situación. Tenemos la acción transformadora, que aquí con base a sus hallazgos los alumnos diseñan e implementan una campaña para informar a la comunidad y proponer soluciones como el reciclaje, la reducción de desechos o la participación en decisiones locales. Este enfoque no solo enseña contenidos académicos, sino también que promueve la conciencia social, el empoderamiento y la capacidad para generar un cambio tangible en la realidad. Tenemos el siguiente paradigma, que es el positivista. Este es un enfoque en las ciencias que se basa en la idea del conocimiento, de que el conocimiento se adquiere a través de la observación, la experiencia y el uso del método científico. Este paradigma asume que la realidad es objetiva, medible y puede ser comprendida mediante leyes universales. Tenemos aquí el ejemplo, que es un experimento de ciencias naturales, donde un maestro quiere enseñar a los estudiantes cómo la luz afecta al crecimiento de las plantas. Tenemos aquí 4 puntos, que el primero es el planteamiento del problema. Aquí es donde el docente formula una pregunta específica. ¿Cómo influye la exposición a diferentes cantidades de luz en el crecimiento de las plantas? En el diseño experimental, se cultivan 3 grupos de plantas bajo condiciones controladas. Un grupo recibe luz solar directa, otro recibe luz parcial y el último se mantiene en la oscuridad. En la recolección de datos, durante varias semanas, los estudiantes miden variables cuantitativas como la altura de las plantas y la cantidad de hojas. Y tenemos el análisis de resultados, que aquí van cómo los datos recolectados se analizan estadísticamente para determinar si hay una relación significativa entre la cantidad de luz y el crecimiento de las plantas. En este ejemplo, el paradigma positivista guía el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del método científico, enfocándose en la objetividad, la medición y la verificación de resultados. Tenemos el siguiente, que es el interpretativo o hermenéutico, que aquí es un enfoque que busca comprender la realidad a través de interpretación de las experiencias, significados o perspectivas de las personas. Este se basa en la idea de realidad social es subjetiva y se contribuye a partir de las interacciones humanas y los contextos culturales, históricos y lingüísticos. Aquí el ejemplo es que hacer como un proyecto donde puedan comprender las tradiciones culturales locales a través de las narraciones de los habitantes. Aquí tenemos 3 puntos, que el primero es el propósito. Aquí un investigador desea explorar cómo los habitantes de una comunidad rural entienden y valoran una tradición cultural específica como una danza folclórica local.
En la metodología tenemos que realizar entrevistas abiertas a los habitantes de diferentes edades y los roles en la comunidad. También observar ensayos, presentaciones de la danza para entender los rituales, gestos, significados simbólicos. Y tenemos también como el analizar los relatos históricos y mitos relacionados con la tradición recopilados de los participantes. Tenemos también lo que es el análisis, que a través de las narraciones y observaciones, el investigador interpreta los significados culturales de los participantes que atribuyen a la danza, cómo ésta refuerza su identidad colectiva y cómo ha evolucionado con el tiempo. En este ejemplo, el paradigma interpretativo se centra en comprender la realidad subjetiva de las personas y cómo sus significados individuales y colectivos contribuyen a su percepción del mundo. Tenemos el siguiente, que es el paradigma fenomenológico, que este es un enfoque que se centra en el estudio de las experiencias subjetivas y vividas de las personas. Su propósito es comprender cómo los individuos perciben, interpretan y dan sentido a los fenómenos que experimentan en su vida cotidiana. Este paradigma asume que la realidad no es única ni objetiva, sino que se construye a partir de las percepciones y significados de las personas asignan a sus vivencias. El ejemplo aquí sería un estudio que es la experiencia emocional de los estudiantes al presentar exámenes importantes. Aquí tenemos 3 puntos, que el primero sería el propósito, que es comprender cómo los estudiantes perciben y experimentan emocionalmente el estrés relacionado con los exámenes. Tenemos el segundo punto, que es la metodología, que aquí realizan entrevistas en profundidad con estudiantes que recientemente presentaron exámenes importantes. También pues se les pide que describan con sus propias palabras cómo se sintieron antes, durante y después del examen, sin imponer categorías previas como ansiedad o nerviosismo. También pues complementar con observación participativa en el entorno escolar durante la preparación para los exámenes. Tenemos el siguiente, que es el análisis, que aquí a partir de las narraciones el investigador identifica patrones comunes en las emociones y pensamientos de los estudiantes, como el miedo al fracaso, la presión de cumplir expectativas o la satisfacción de superar el desafío. Aquí en este ejemplo el paradigma fenomenológico permite explorar la experiencia subjetiva de los estudiantes, promocionando una comprensión profunda de su vivienda emocional sin reducirla a datos cuantitativos o generalizaciones teóricas. Aquí tenemos una propuesta de proyecto que en este caso el título es Análisis del rendimiento académico desde los paradigmas positivistas y crítico, un estudio mixto en alumnos de nivel medio superior. Como acabamos de ver, aquí escogí yo 2 paradigmas, que es el positivista y el crítico. En la introducción, el rendimiento académico es un indicador clave para evaluar el desarrollo educativo. Tradicionalmente, el paradigma positivista ha predominado en su estudio, priorizado la medición de datos objetivos. Sin embargo, el paradigma crítico ofrece una perspectiva complementaria al centrarse en los factores sociales, culturales, estructurales que influyen en el desempeño de los estudiantes. Este proceso explora ambos enfoques para proporcionar una comprensión integral del rendimiento académico en un contexto de nivel medio superior. Los objetivos. Tenemos el general y el específico. El general es analizar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel medio superior mediante la aplicación de los paradigmas positivista y crítico. En los específicos, pues identificar los factores cuantitativos que influyen en el rendimiento académico mediante técnicas positivistas, analizar las inquietudes estructurales y culturales que impactan en el desempeño académico desde un enfoque crítico y proponer estrategias pedagógicas basadas en los hallazgos de ambos paradigmas. Tenemos el marco teórico, que aquí tenemos los 2 paradigmas. En el positivista pues enfatiza el uso de métodos cuantitativos, medición objetiva y estadística. Los conceptos clave pues el rendimiento académico, evaluación estándar y correlación de variables. En el crítico
cuestiona las estructuras de poder, las desigualdades sociales y culturales, y los conceptos claves pues es la justicia social, equidad educativa, influencia cultural y socioeconómica. En la metodología se empleará un diseño mixto que combine técnicas cuantitativas y cualitativas. El primero es el enfoque positivista, que es una técnica cuantitativa, que aquí en los instrumentos encuestas estándar y análisis de registros académicos. En la población y muestra son 200 estudiantes seleccionados mediante muestreo aleatorio. Tenemos el análisis, que es aquí es la estadística descriptiva e inferencial para identificar patrones y correlaciones. Tenemos el enfoque crítico, que es el cualitativo, que aquí los instrumentos pues serían las entrevistas semiestructuradas o estudiantes y docentes en observación participante. Tenemos la población y muestra, que son 20 estudiantes seleccionados mediante muestreo intencional. Y tenemos el análisis, que aquí es análisis de contenido y categorías emergentes para explorar narrativas y contextos. Y pues tenemos aquí algunas preguntas de investigación. La número 1, desde el paradigma positivista, ¿cuáles son los factores cuantitativos que más influyen en el rendimiento académico? La 2, que es desde el paradigma crítico, que aquí sería ¿qué inquietudes estructurales afectan el desempeño académico? Y la tercera, ya mezclando los dos, que es cómo pueden integrarse ambos enfoques para mejorar la comprensión y las estrategias pedagógicas. Tenemos como de los últimos puntos, que es los resultados esperados. Tenemos que la identificación de patrones cuantitativos significativos relacionados con el rendimiento académico, la descripción de factores socioculturales que limitan o potencian el desempeño escolar, las recomendaciones integradas que combinan datos objetivos y perspectivas críticas para diseñar estrategias educativas inclusivas. Bueno, en conclusión, el uso combinado de los paradigmas positivistas y crítico permitirá una comprensión más rica y matizada del rendimiento académico, ayudando a identificar soluciones integrales que beneficien a los estudiantes y al sistema educativo. Muchas gracias.